Bienvenidos sean todos en lo que es el podcast más maravilloso. Siempre lo voy a decir y en todas las presentaciones lo vas a estar escuchando porque este podcast es el más maravilloso que vas a estar escuchando y viendo por el contenido que tenemos, por los invitados que tenemos. Y es muy importante que tú te suscribas, te deja la campanita para que las notificaciones te lleguen y tú puedas gozar de este gran contenido que estamos haciendo. Hoy es un honor lo que voy a decir, ¿verdad? Porque para mí es un gran honor poder presentar a este gran hombre, este gran siervo del Señor, ¿verdad? Este hijo del Señor. Y yo quiero que, ¿verdad? Juntamente conmigo, todos aquellos que están viendo puedan recibir con un gran aplauso al pastor Leonel Morales. Leonel, para mí es un gusto poder tenerte aquí en este podcast. Somos uno más. Muchas gracias, Pastor Alexis. El honor es mío y primeramente le agradecemos al Dios de la vida y al Dios del amor, ¿verdad? Por tu inmensa misericordia que nos puede estar aquí de pie y delante de ti para poder entonces comunicarle a los televidentes y los que nos escuchan, poder hablarle de un testimonio poderoso e impactante. Sí, son las cosas que queremos lograr, ¿verdad? Que la gente pueda percibir, recibir lo que el Señor ha hecho con nosotros y que también pueda hacer con ellos. ¿Verdad? Yo quería hacerte la pregunta, pero quiero ser también como que un poquito responsable en ese sentido. Y es que para mí es un honor y que la gente lo sepa, ¿verdad? Que tú eres lo que es el pastor asociado, ¿verdad? Mucha gente dice copastor, pastor asociado, pero para mí eres el pastor, ¿verdad? Que ha estado conmigo mano a mano. Y qué más honor, ¿verdad? Que yo tenga el poder entrevistar a Leonel Morales, el pastor que el Señor me ha permitido también pastorear, mentorear, ¿verdad? En todo este tiempito que hemos estado, pero no quiero ser yo el que hable de esas cosas. Yo quisiera que tú le explicaras a la gente quién es Leonel Morales hoy día. Amén, amén. Para la gloria de Dios, ¿quién es Leonel Morales hoy en día? Para la gloria de Dios, vuelvo y repito, que valga la redundancia. Leonel Morales hoy en día se ha convertido en un hijo del Dios Altísimo. No lo digo con ninguna altivez ni con ninguna arrogancia, pero la palabra es clara en cuanto a eso. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que cree en su nombre y recibe a Jesucristo le da la capacidad de ser hijo de Dios. Más aún, cuando recibes el Espíritu Santo, Romanos 8:14 dice que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos, los tales, son hijos de Dios. Así que hoy en día, Leonel Morales es un hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, a él la gloria por siempre. O sea que lo primordial o lo más que tú vas a enfatizar en ese, ¿verdad? En lo que te conviertes o lo que nos convertimos nosotros una vez hemos llegado al camino de Cristo, ¿verdad? Porque en esta travesía de vida, que con tanto sufrimiento y con tantas cosas, pues hemos sufrido de lo que es la orfandad, ¿verdad? Espiritual, emocional y de muchas cosas. Y nuestro Padre Celestial se ha encargado de enseñarnos que somos hijos. Adicional a eso, Leo, cuéntanos, ¿qué haces en la iglesia, ¿verdad? Aunque ya hice un poquito, pero me gustaría que tú lo dijeras. ¿Qué haces en la iglesia? ¿Qué has estado haciendo en este tiempo que estamos trabajando? ¿Estás casado? ¿No estás casado? Que la gente pueda conocerte, ¿verdad? Que puedan entender un poquito más de quién tú eres y que, ¿por qué? Porque, como hemos dicho, ¿verdad? Y he dicho inclusive en el primer capítulo, quiero que la gente vea en nosotros que somos seres humanos. O sea, a veces la gente piensa que, se convirtió al Señor, tiene un título en la iglesia, pues ya somos como si fuéramos seres extraordinarios en el sentido, ¿verdad? Robots o algo así, ¿verdad? Pero no, yo quiero que la gente pueda recibir en estos podcasts que somos seres humanos, que hemos tenido grandes batallas y las seguimos teniendo, pero a pesar de todo eso, pues hemos confiado en un Dios que hace cosas maravillosas. Y por eso quiero que le dé un poquito más de explicación a la gente, todo, la que puedas decirle eso. Claro que sí, Pastor Alexis. Para mí es un honor, ¿verdad?, contar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, para que otros también puedan ¿verdad?, llegar a este caminar. Y como hemos dicho todos, en un momento dado, si yo hubiese sabido esto antes, desde pequeño, ¿verdad? Pero todo ha sido necesario, ¿verdad? Como muchas otras ocasiones hemos hablado, entre bastidores. Y así mismo ha sido, ¿sabes? Somos personas que padecemos como cualquier otro ser humano. No es que estamos ahora, ¿verdad?, en una burbuja de cristal en otra dimensión, ¿verdad? Aunque sí, cuando estás en el espíritu, sí, prácticamente se vuelve otra dimensión, porque esa es la realidad, en la dimensión sobrenatural del espíritu. Pero si estamos como quieran en la tierra,
Y aquí pues sí, padecemos y tenemos crisis, sea financiera, sea lo que sea, pero de todas nos ha librado el Señor. Sí, estoy casado, pero eso sería otra historia, ¿verdad? De cómo conocí a esta gran mujer. También algo sobrenatural, ¿verdad? Que si uno se sienta a explicar detalle por detalle, pues estaríamos aquí, wow, varios programas. Y no estaría nada de mal, ¿verdad? Poder luego profundizar sobre esos temas. Pero sí, en la iglesia, pues gracias, ¿verdad? Al inmenso amor de Dios que me juntó contigo, un gran ser humano, no solamente eres mi pastor, eres un amigo, eres mi hermano, yo diría que hasta de sangre porque nos convertimos realmente en hermanos. Si tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, pues automáticamente somos hermanos y tenemos un Sí, mismo Juan. padre, ¿verdad que sí? Y muchas veces pues no entendemos eso. Pero así, aparte de ser copastor, tengo el rol también, ¿verdad? De ser maestro, eh, dando estudios bíblicos, dirigido obviamente por el Espíritu Santo. Todo el que me conoce sabe que nunca dejaré de hablar del Espíritu Santo. Qué bueno, ¿verdad? Escuchar ese tipo de cosas para que la gente también se motive a entender que dentro de de la iglesia tenemos varias funciones. No solamente una, son varias. Por eso quería que la gente también conociera un poquito para que como que vayan conectando contigo, ¿verdad? En medio de la entrevista y que, ¿verdad? Cuando contemos o tú cuentes realmente lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón a hablar hoy, pues la gente pueda ver las maravillas que Dios hace. Importante, ¿verdad? Me gustaría que, ¿verdad? Le explicara a la gente aproximadamente cuándo tienes ese encuentro con Jesús. ¿Tienes más o menos la fecha exacta? Porque yo creo que a veces es un poquito complicado y no es exacto, pero más o menos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo o en qué momento específicamente de tu vida tienes ese encuentro? No quiero que me cuentes todavía lo que vamos a contar más adelante. Simplemente en qué año fue ese encuentro y qué tan maravilloso fue el encuentro que tuviste con Jesús. Claro que sí, Pastor Alexis. Estamos hablando de una transición de 2014, perdóname, 2004 al 2005, Ok. aproximadamente, que tuve ese encuentro. Sí, muchos si lo vemos a nivel de la psicología, muchos pensarán que fue algo de esquizofrenia que yo tuve o ese tipo de cosas. Pero los que conocemos el mundo sobrenatural sabemos que fue otra cosa. O sea que básicamente ya el próximo año, finales del próximo año, inicio 2025, Lionel está cumpliendo 20 años en haber conocido a ese Cristo de la gloria, a eso maravilloso que entonces tuviste. Claro que sí, Ale. Algo que recalco es que cada año que pasa me enamoro más. Me enamoro más, me apasiono más. Es algo tan impresionante, como dije al principio ahorita, si yo lo hubiese sabido antes. Si yo lo hubiese sabido. Yo creo que eso lo pensamos todos. ¿Verdad? Correcto. Pero también entendemos que el Señor en su tiempo todo es perfecto y yo soy de los que cree que si no habíamos pasado por ese tipo de cosas, hoy día no estuviésemos valorando eso. Y a eso es que vamos a entrar ahora, ¿verdad? Porque fue en el 2004, 2005, y me gustaría que le contara a la gente qué estaba ocurriendo, más allá de lo que te pudieron haber hecho, ¿verdad? Porque yo conozco la historia, pero la gente no todo el mundo la conoce. Más allá de lo que te pudieron haber hecho, porque si hablamos solamente de lo que te hicieron, podemos tal vez enfatizarnos o crear en la gente que nos está escuchando un cierto sentimiento de molestia, de mira lo que hicieron, y eso es lo que no queremos traer. Lo que queremos es que la gente comprenda quiénes éramos, quiénes somos y cómo la gente puede sumarse a este camino maravilloso. Así que más allá de lo que le hicieron a Leo, a mí me gustaría que tú le explicaras a la gente qué pasaba en Leo, en su interior, en su mente, en su espíritu, en su alma. ¿Qué estaba ocurriendo dentro de él que, que lo lleva a decir, ya no aguanto más? ¿Verdad? Porque más allá de lo que te hicieron, vuelvo y repito, ¿qué estaba pasando en tu interior? ¿Por qué quiero enfatizarme en eso? Porque sé que aunque la gente no haya pasado lo mismo que tú, posiblemente sea exactamente lo que se sientan, independientemente de lo que esté pasando en su vida. ¿Qué pasaba en el interior de Leo? ¿Qué ocurría en su corazón? Claro que sí. Vamos a abundar, ¿verdad? Un poquito más en lo que es ese tema. Y sí, aquí la gloria siempre va a ser para Dios. No es si el enemigo tenía algún plan o demás, yo no lo voy a resaltar.
realmente no es lo importante es lo que Cristo hace, ¿verdad? Ese es el testimonio de lo que Cristo hace y qué pasaba antes y qué está pasando ahora, ¿verdad? En un momento de desesperación donde yo me encontraba, como muy bien tú estás mencionando, a mí me hicieron algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una persona. Que no está mal que lo cuentes. O sea, no estoy diciendo que no lo puedas contar, Sí. pero me interesa más cómo Leo o qué se sentía Leo en ese momento. Claro. No es que no lo cuentes, lo Ok, puedes decir, sí. pero no enfatizarnos solamente en eso. Definitivo, te estoy entendiendo. Claro que sí. Todo llega por un desamor, ¿verdad? Un desamor. Yo creo que todos nos hemos enamorado alguna vez. Este primer amor del de escuela, ¿verdad? Ese amor de colegio, como le llaman muchos por ahí. Y no fue hasta muchos años después que cuando uno se gradúa y ese tipo de cosas, que empieza a estudiar y se gradúa, y tanto de universidad, de escuela como de universidad, y empiezas a buscar trabajo cuando consigues ya una estabilidad, ¿verdad? Financiera, económica. Pues entonces empiezas a buscar casa y ese tipo de cosas para casarte. Yo digo, ¿verdad? Que fue de la noche a la mañana, pero para este tipo de situaciones no creo que haya sido de la noche a la mañana. Ella decide irse con otra persona. En ese momento, pues, tengo que decirlo ahora porque así fue que me lo reveló el Señor. Yo la tenía a ella como mi Isaac. Ella era mi todo en ese momento, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando entra en mí luego, me dice: Leonel, lo que necesitaba era conocerme y me va a ser fiel. Y dentro de esa experiencia, empecé a escuchar voces negativas. En eso sí no voy a entrar en detalle. El Espíritu no me dice que de tanto detalle, pero sí empecé a escuchar voces contrarias, en la cual tú te sientes en un abismo, en una oscuridad, y tocas fondo. Y en ese momento que el enemigo entra, ¿no? En este juego y empieza a hablarte cosas, a susurrarte cosas, a decirte que tú no vales nada, nadie te va a querer, tú eres el más feo del mundo, etcétera, etcétera, un sinnúmero de cosas. Dentro de todas esas voces negativas, escuché la voz de Dios que me llamó por mi apodo. Mira qué interesante, ¿verdad? Para afirmarlo cuando uno es hijo, cuando es el padre el que te llama. Tengo un apodo de familia que me dicen Johnny. Y Dios me llama por ese apodo. Me dijo: Johnny, si estás falto de amor, ven a mí y serás saciado. Era una voz tan impresionante, tan poderosa, pero a la misma vez cargada de amor, Ale. Pero un amor que me abrazó, me atrajo como un imán. Y acudí a la iglesia. Acudí a la iglesia. Dentro de todo eso que me estaba pasando, cuando llegó a la iglesia, recuerdo, estaba en esta iglesia, la persona que estaba dirigiendo, él dice: vamos a cerrar los ojos, vamos a levantar las manos y vamos a visualizar el Espíritu Santo descendiendo sobre nosotros. Y esa persona empieza a invocar al Espíritu Santo. Yo no entendía qué estaba ocurriendo en ese momento, Ale. Pero en ese momento pensé, y es lo que siempre lo he descrito de esa manera, pensé que estaba debajo de una cascada o algo así. Porque empezó una lluvia, un torrente de agua a caerme encima. Lo sentí desde la cabeza hasta que me llegó a los pies. Ale, en ese momento fui libre. En ese momento empecé a adorar a Dios. En ese momento empecé a alabar a Dios y empecé a darle gracias porque fui libre. Yo apenas respiraba, podía respirar porque tenía el pecho que no soportaba el dolor. Y en ese momento fui libre. Suspiré. En ese momento empecé a adquirir dones del Espíritu Santo y empecé a escuchar la voz de Dios con más claridad. O sea, que ahí vemos básicamente no solamente la intervención divina en el sentido del rescate del alma, ¿verdad? Porque a veces solamente nos enfocamos, que es lo primordial, no estoy diciendo que no y que nadie me malinterprete, ¿verdad? El rescate de Jesús es para que nuestra alma pues, saliera de la condenación. Pero comenzaste a conocer a un Dios que se estaba enfatizando en llenar ese vacío de un hijo que, ¿verdad? Podemos hablar de otros temas más adelante. Claro que sí. ¿Verdad? Si así el Señor lo permite y tú también quisieras hablar. Claro que sí. Donde la gente a veces pierde la perspectiva de que te enfatizaste o simplemente adorabas a un ser humano, ¿verdad? En este caso, correcto, a una pareja en la cual ya había un compromiso, donde habían planes de boda, donde estoy buscando casa, ¿verdad? Porque me estoy visualizando una vida completa. correcto. Y a veces las deficiencias de nuestra vida, niñez, adolescencia,
comenzamos a cultivar, pero también a estar bajo de una persona, ¿verdad? Para decirlo, para que todo el mundo lo entienda, es como si quisiéramos estar bajo la cobertura de un ser humano, porque es la persona que me hace sentir bien, ¿verdad? Que yo entiendo que Dios permite esto en tu vida, ¿verdad? Lo puedo visualizar. Definitivo. Pero era también para que fuera un switch. Ese amor que tú sientes por esa persona, necesito que me lo entregues por completo a mí, pero ahora voy a manifestar en ti el amor verdadero, Correcto. ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo. Si te está rescatando, ¿verdad? Te está sacando de la condenación que la palabra Correcto. dice, ¿verdad? Pero también veo ese toque de Dios de muy interesado en sanar el corazón, la mente, tus sentimientos, Correcto. tus emociones. O sea, que Él no tuvo, ¿verdad? El acercamiento que Dios tiene contigo, no fue solamente o nunca, ¿verdad? Por lo que me estás diciendo, no fue que, oye, Johnny, te estás perdiendo, te voy a aplastar, te voy a matar, como mucha gente habla. Y es que quiero enfatizarme un poquito en eso, ¿verdad? Que si no vuelves a mí o no te conviertes, te quiero simplemente mandar fuego del cielo y consumirte. No, veo un Dios que se enfatiza en la necesidad de Leo y en decirle, yo estoy aquí y yo quiero que si tú estás sacio de amor, ¿verdad? Falto de amor fue lo que él te dio. Si Correcto. estás falto de amor, yo voy a saciar Aleluya. toda necesidad Sí, Señor. que has tenido, que posiblemente en el momento no lo identificas, pero en estos 20 años, ¿verdad? De travesía, puedes Correcto. decir, mi necesidad no era solamente de una pareja, era la necesidad de esto, de esto, de esto, ¿verdad? Porque no quiero mencionarla yo, eres tú que tienes que hablar, pero quiero darle como que ese hincapié a la situación para que entendamos que Dios no solamente está atento a salvar tu alma, que es la primordial, pero luego del toque para la salvación, hay unos beneficios, ¿verdad? Los beneficios de la salvación que vienen después, que tú comenzaste a sentirlo desde el principio, ¿verdad? Me corrige si estoy en ¿verdad? En lo correcto o no. Totalmente de acuerdo y totalmente correcto, ¿verdad, Ale? Definitivamente Dios encarga paso por paso, primeramente en la salvación del ser humano. En este caso, pues claro, salva mi alma y me da un gozo y una alegría impresionante. Aparte de eso, me llena de su Espíritu Santo. Hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Tras bastidores, de la soberanía de Dios. Él hace como quiere. Qué interesante que Él me bautiza en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él ve mi corazón y ve que si me llena de su Espíritu, voy a sentir ese gozo y voy a sentir ese amor, el cual solamente viene de Él. No puedo amar si no lo tengo a Él, porque Él es amor. Por lo tanto, no puedo dar lo que no tengo. Por lo tanto, Él me llena de su amor, me capacita y me va guiando a través de su palabra cómo yo debo hacer en diferentes áreas, sea un hermano, sea, ¿verdad?, padre, sea en el modo financiero. Él empieza a estabilizar todo. Todo ese caos que en ese momento yo me encontraba. Porque aparte de eso, yo me quedé sin trabajo. ¿Sabes? Todo me cayó a la vez. ¿Sabes? Y sé que mucha gente le está pasando lo mismo. Claro que sí. Montones de personas dicen, oye, me quedo sin trabajo, me abandona el ser que amo. Todo me cae a la vez. Y uno piensa, Ale, que el universo está conspirando en mi contra. No sé lo que uno piensa, ¿verdad? Pero no es hasta que uno tiene este encuentro sobrenatural con el Padre de las Luces, con el que viene toda buena dádiva, y empiezas a entender otras cosas. Como muy bien has hablado anteriormente, que nos has enseñado, todo ha sido necesario. Y no es hasta que tú ves hacia atrás, para que tú veas todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Todo ha sido conforme a su plan y a su propósito. Por lo tanto, por eso ahora nos atrevemos a decir, todo obra para bien de los que aman al Señor. Esa es una de las palabras que a veces a la gente se le hace difícil entenderlo, porque queremos que todo obra para bien, que sea solamente el área positiva. Correcto. Hacia nuestra perspectiva. Correcto. ¿Verdad? Porque creo que decir que Dios hace cosas buenas y pensarlo a nuestro estilo. Correcto. Y disminuir su capacidad y su mentalidad a solamente mi pensamiento humano, ¿verdad? La palabra dice que sus pensamientos no son como los nuestros, correcto, ni sus caminos como los de nosotros tampoco. Por lo tanto, el pensamiento de Dios para con Leo en ese momento no era para nada parecido, ni tan siquiera, vamos a decirlo así, soñado.
si lo podemos decir de un punto de vista, el camino que Dios estaba trazando y el pensamiento que Dios tenía no era para nada el soñado ni el anhelado por Leo. Correcto. Pero sin embargo vemos que ese camino que en ese momento parecía árido, que parecía que tenía lleno de espinas, que estaba siendo muy fuerte, lleva a Leo a este encuentro donde recibe bautismo del Espíritu, que me está diciendo, torrente de agua, ríos de agua viva. Amén. Por lo tanto, la promesa que está en la palabra la estabas haciendo o la estabas sintiendo en tu vida palpable. Correcto. No solamente lo dice, sino estoy soy experimentando. evidencia, soy testigo de lo que la palabra sí establece. Amén, así mismo, totalmente correcto, vale. Tú cuando empiezas a vivir lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces encuentras y descubres cuán veraz es la palabra. Por lo tanto, algo que hizo el Espíritu fue llevarme a su palabra. Porque Cristo muy bien dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también nos dijo, ¿verdad? No nos dejó huérfanos, sino que enviaré a otro consolador. En ese momento yo estaba pasando por una crisis, ¿verdad? Y necesitaba ¿qué más que otra cosa? Más que consuelo. Es interesante, Ale, cuando me lleva la palabra, abrirla, ¿verdad? Abrirla y que caiga, no es casualidad ninguna, que caiga en segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante, que dice de esta manera: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre que viene toda consolación. Espectacular. Impresionante. Qué cosa maravillosa. Porque no es lo mismo leerlo. Y en aquel momento tal vez ni lo leías, ¿verdad? Porque nosotros no, hay que ser sinceros, teníamos la Biblia como que, sí, es el libro de Dios, pero cuando estábamos fuera de Cristo no habíamos tomado tal vez el atrevimiento de leerlo. Tampoco lo hubiésemos entendido. Definitivo. Que la palabra tienes que tener revelación del Espíritu. Pero en el momento exacto. Correcto. En el momento preciso. En el momento de ese oportuno socorro que necesitaba. ¿Verdad? Ahí la dice que nos acercamos confiadamente, pero en ese momento no conocemos la Escritura, pero lo hacemos. El Espíritu nos hace una invitación a que nos acerquemos y tú te acercaste confiadamente porque escuchaste la voz. Correcto. Y algo que me gustó que dijiste fue que escuchas la voz, pero no la ignoraste. No te fuiste al mundo, vamos a decirlo de esta manera, cuando decimos al mundo, a la calle, a refugiarte en el alcohol, que es un depresivo, Correcto. que no es un antidepresivo. Correcto. Al contrario, eso te haría sentir peor. Sino que escuchas la voz de Dios, logras identificarla. Este Dios que me está hablando, me está diciendo que si estoy falto de amor, que vaya a donde Él, y te abriste. O sea, tuviste total confianza en ese momento. Y me parece espectacular que lo menciones, porque la soberanía de Dios va mucho más allá, y eso es otro tema, ¿verdad? Que podemos tocar otro día. Pero dentro de la soberanía de Dios que hay, porque sé que hay una soberanía, tú tuviste, ¿verdad? Y no quiero sonar mal tal vez para algunas personas que pueden tomarlo como, ¿verdad? Que son a veces un poquito místicos en estos temas, pero tengo que también darle el crédito de que escuchaste y obedeciste. Amén. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y no le servías al Señor. Correcto. Pero escuchaste esa voz y le seguiste. Correcto. Ahora tienes una explicación para eso. De escuché la voz y seguí. ¿Qué te motivó a seguirla? ¿Solamente lo que dijo o lo que también ocasionó dentro de tu ser? Correcto, Ale. Como mencioné al principio, era una voz tan poderosa y tan cargada de amor que simplemente con oírla yo sabía que era la voz correcta. Okay. Y ese amor me trajo hacia Él. Ese amor hizo que yo caminara hacia Él. Porque así es Cristo, así es Dios. Es tan lleno de amor que si tú le das la oportunidad, por eso dice, probad y ved cuán bueno es el Señor, dice el Salmo. Probad y ved cuán bueno es el Señor. Una vez tú lo pruebas, Ale, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Si verdaderamente el Hijo del Hombre te libertare, serás verdaderamente libre. Serás verdaderamente libre. Libre en todos los aspectos. Serás libre para amar, libre en todos los aspectos. Serás completamente libre. Y vas a vivir confiado. ¿Por qué? Porque has conocido a un ser no poderoso, sino todopoderoso, que estará caminando a tu lado. Y no solamente a tu lado,
ha decidido en el Espíritu Santo vivir dentro de ti. Entonces, ¿me quieres decir que básicamente Dios utilizó eso como excusa, ¿verdad? Y me voy a explicar. ¿Entiendes que fue la excusa perfecta para que Dios llegara a la vida de Leo? Sé que te dicen Johnny, en mi caso, ¿verdad? Ni Lionel te digo. Así que te voy a tratar porque esto se trata, ¿verdad? Claro Este que podcast así es bien friendly, como digo yo, bien orgánico. ¿Crees que fue la excusa perfecta de Dios? El que tú pasaras por eso. Me explico. Porque a veces la gente piensa, Dios es el que me lo está haciendo. Pero sin embargo no fue Dios, fue una mujer, ¿verdad? Sin hablar mal de ella, yo no sé quién es. Dios la bendiga en cualquier lugar donde esté. Claro que sí. Esperemos en el Señor que haya tenido también un encuentro con Él, ¿verdad? Claro que sí. Porque la realidad es que de eso se trata. Pero considero por lo que me estás hablando, aunque te estoy haciendo la pregunta, quiero que lo digas tú, pero yo considero que el hecho de lo que ella hizo fue la excusa perfecta para que Dios se revelara a la vida de Leo. Definitivamente. Creo que fue el escenario perfecto. El escenario perfecto. Claro que sí. Fue el escenario perfecto para decir, cuando yo pensé que el mundo conspiraba contra mí y ya mis fuerzas se acababan, Ale, fue en ese momento que Él estiró su mano. Fue en ese momento que Él me llamó. Fue en ese momento, ¿verdad? Que Él dijo, ahora es mi turno. Probadme. Probadme. Y eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Fue el escenario perfecto. ¿Para qué? Para que el propósito que Él tenía destinado para mí, esa fuera la clave perfecta para poder Él entonces salir a mi encuentro. Porque Él es el que sale al encuentro de nosotros. Eso es correcto. Aleluya. Y te lo pregunto, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa que Dios tiene un modo operandi de una sola manera, ¿verdad? Pues, alguien que está hundido en las drogas, alguien que está hundido en el alcohol, pero se nos olvida que todo ser humano sin Dios está vacío. Correcto. Simplemente está vacío. Correcto. Y te pregunto lo de las excusas porque, ¿verdad? Vuelvo y repito, por lo que hemos estado dialogando, pues no veo un Leo que estaba atado al alcohol, a las drogas. No era que inclusive estabas con otras mujeres. Correcto. O sea, tu concentración estaba en esta persona. Correcto. Que te entregaste en vida, en cuerpo, en alma, en espíritu en toda área. Correcto. Básicamente, de la manera en que se supone que nos entreguemos a Cristo, tú te habías entregado a esta persona. Por consiguiente, si esto no hubiese ocurrido, ¿verdad? Sí, la Biblia dice que todo lo que está abajo del cielo, Dios lo permite, pero una cosa es permitirlo y otra cosa es provocarlo. Correcto. Dios no provoca que tú te desilusiones. Dios no desea que tú ¿verdad? Que tú pasaras por el desamor. Pero habiendo pasado por el desamor, Él dice, ¿verdad? Yo me lo imagino en su trono. Aquí estamos. El momento perfecto ¿verdad? Para salir a ese encuentro. Como fue Jesús con Pablo, como fue Jesús con Mateo, como fue con cada personaje bíblico, se estaba escribiendo una nueva historia en la vida de Leo, Dios saliendo al encuentro con este desamor. Definitivamente, Ale. Como hemos hablado muchas veces entre bastidores, el libro de los Hechos continúa escribiéndose en cada vida, en cada ser humano, que así permite que Dios obre en su vida. Hay un antes y un después. Hay un antes de Leo y un después de Leo, porque así ha sido. Y como muy bien mencionaste, ¿de qué nos vale ganarnos el mundo entero y no perder nuestra alma? Cualquier persona que está sin Cristo, así haya ganado el mundo entero y no está sin Cristo, lamentablemente la palabra es clara y dice que para el cielo no va. Para el cielo no va. ¿Verdad? Y vuelvo a enfatizar. Yo creo que en este podcast la gente va a decir, vuelve el pastor con esto. Pero quiero enfatizarlo porque es que a veces me he topado con personas que ven a Dios como un Dios tan de ogro, ¿verdad? Ven a Dios y piensan, este ser tan malo que me hizo pasar por esto. Sin embargo, con tu historia, que yo te diría que si la sumamos a cada historia, de esto se trata, va a ser este podcast, claro que cada uno cuente una historia. Si unimos tu historia con la mía, con los diferentes hermanos de nuestra congregación y de otras congregaciones, yo creo que hay una partida o que hay un inicio, vamos a decirlo de esa manera, que es común, que es que todos nos sentíamos vacíos
Y Dios nunca nos aplastó. Yo creo que era más que suficiente con lo que estabas pasando en ese momento como para que Dios llegara a reclamarte, a decirte, qué bueno que te pase, eso te pasa por vivir lejos de mí. No viste ese Dios, no escuchaste ese Dios. Inclusive, en estos 20 años, yo estoy más que seguro que a pesar de que Dios nos pasa por formaciones, por quebrantamientos, porque Él desea perfeccionarnos, ¿verdad? La Biblia dice que nos va perfeccionando hasta que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto. Pero a pesar de todo eso, el mismo Dios que salió al encuentro, ¿verdad? Y quiero que, ¿verdad?, me conteste con toda sinceridad. Claro. Esto no se trata de... La gente tiene que saber que aquí no hay un libreto montado, esto es bien orgánico. En estos 20 años, el Dios que salió a tu encuentro, que te habló con voz firme, pero amoroso, Así es. ha cambiado. Para nada, Ale. Para nada. Y como muy bien ha estado hablando, sí podemos pasar ciertos procesos porque Él quiere perfeccionarnos en ciertas áreas que somos débiles. ¿Por qué? Porque sí hay algo que decir. Y es que todo lo que está pasando en nuestro alrededor mundialmente nos está diciendo una cosa. Y es que la iglesia se va prontamente. Y Él quiere, a través de su Espíritu Santo y de su palabra, ir perfeccionando lo que ha comenzado en cada uno de nosotros. Pero jamás, jamás esa voz yo la he dejado de escuchar. Y como muy bien tú estás diciendo, en ningún momento me ha condenado. Simplemente me ha dicho, al contrario, estoy aquí. ¿Qué necesitas? Soy un padre. Sí, como un padre te va a corregir, te va a Definitivamente. regañar. Claro. Inclusive va a llegar nuestro castiguito de vez en cuando, Sí. pero no es esta voz, porque es que quiero quitar del plano con tu historia. Y como dije, tal vez con otros que sigamos entrevistando lo vamos a escuchar también. Claro que sí. Y posiblemente haga hasta la misma pregunta. Porque aquí yo no busco likes, yo no busco que sean historias de mentira. O sea, aquí no venimos a traer personajes. Aquí venimos a traer seres humanos que han tenido la oportunidad de tener un encuentro con Dios y que su vida ha cambiado, tanto para la salvación del alma, pero también una vida cambiada en la tierra en la que estamos, porque nosotros tenemos que proyectar lo que es el cielo en la tierra, ¿verdad? Y lo que quienes somos, que es la iglesia de Jesucristo. Y quiero quitar de la mente o tratar con este podcast que la gente se quite de la mente al Dios verdugo, porque me he topado con personas que llevan años en el evangelio o gente que no ha tenido encuentro con Dios, que se les dificulta acercarse a Dios pensando que por lo que hicieron o por lo que han vivido, porque hay personas que han hecho mal y estamos claros. Y en algún momento yo contaré mi testimonio también y me entrevistarán. Pero también hay personas que han vivido toda la vida en este espíritu, lo podemos decir, cuando digo espíritu no estoy hablando de demonios, sino en este tipo de vida de víctimas, ¿verdad? Y ver el punto de vista de víctima hace que la gente piense que es Dios el que te está castigando porque simplemente naciste en esta familia o porque tu papá fue esto. Inclusive, ¿cuántas veces hemos escuchado a la gente decir, en ese hijo va a pagar todo lo que tú hiciste? Pero a veces nosotros pensamos que estamos pagando lo que nuestros padres hicieron. Y no se nos da, vamos a decirlo de esta manera, no se nos da el derecho o el privilegio de conocer al Dios Padre que ama, que abraza, que restaura, que restituye, que nos llena de gozo, de paz, de alegría. Yo no sé ni qué más decir porque es un todo, como tú dijiste, es todopoderoso, pero también es un todo. Y yo quiero que la gente por medio del podcast que está escuchando hoy pueda tener ese encuentro, esa confianza de saber que en el punto que más Leo, Leonel, Johnny, como la gente te conozca, necesitaba, Dios estaba presto con su mano extendida para no simplemente sacarte de la condenación del infierno, sino para darte una vida próspera en todo el sentido de la palabra y una vida, como dijo él, vengo a dar vida y vida en abundancia. Amén. Así mismo es, Pastor Alexis. Si vemos el punto de vista, ¿verdad? Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y envió a su hijo, ¿verdad? A su único hijo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La pregunta sería, ¿quién está dispuesto a darle su hijo?
es su único hijo por amor a la humanidad. Yo creo que nadie. Yo creo que es el único. Si eso para nosotros no es suficiente o una muestra de amor, yo no sé lo que es. Porque yo creo que mirar la cruz y su sacrificio, el propósito para que fue enviado, si eso no es amor, no sé lo que es amor. Yo creo que a veces uno busca palabras pero no las encuentra, porque ahí está manifestada la muestra de amor universal. Yo creo que no hay un ser en el universo entero, si es que existieran, ¿verdad? No sabemos, pero si existieran, no existe un ser en el universo entero capaz de hacer algo como lo que pasó en esa cruz, como lo que hizo Jesucristo, por amor a nosotros, por amor a su flor de su creación, por amor a sus hijos. Y yo creo que Cristo mismo nos dio a revelar una y otra vez, cuando vayan a orar, oren de esta manera, Padre nuestro. Y eso fue lo que Él vino a revelarnos a nosotros. Vino de tal manera que yo vengo aquí a pagar el precio por ustedes. Y eso no es amor, no sé qué es amor. Espectacular. Mira, Leo, yo te tengo que dar las gracias por haber tomado este tiempito conmigo. Yo creo que el tema no tenemos, yo creo que pudiéramos estar muchísimo rato. Definitivamente. Poder hablar de esto, ¿verdad? En caso mío me tomaría varios cafés, tú varios juguitos, pero tendríamos que estar un buen rato. Pero antes de despedirnos, yo te quiero pedir un favor. A mí me gustaría que tú miraras esa cámara que está allí, ¿verdad? A esa cámara que va a estar enfocándote a ti como tal. Y que tú le hablaras con tu corazón en la mano. Aquellos que van a escuchar esto y que en algún momento se han sentido como tú, no solamente con un desamor, porque si pasó con un desamor se van a sentir más identificados. Definitivo. Pero que tú le puedas dar un consejo. Estamos en tiempos difíciles, Correcto. no solamente en tiempos donde sabemos que la iglesia pronto se va a ir, sino también en cuando vemos la sociedad que está viviendo. Es una sociedad dura. Definitivamente. Leo, fuerte la cosa. Definitivamente. Como una persona que lleva casi 20 años en el evangelio, que da testimonio de lo que Dios hace, que todavía eres un hombre joven, que ha tenido toda esta experiencia, ¿qué tú le puedes decir a posiblemente niños que puedan ver esto, jóvenes que lo vean, jóvenes adultos, envejecientes, de todas las edades? ¿Qué Leo le puede decir a ellos que estén pasando por un momento de un vacío, de que no encuentran la salida, que en su mente lo que está pasando es quitarse la vida, de aferrarse a cosas que no son? ¿Qué Leo le diría a estas personas para poder cerrar con broche de oro y yo irme tranquilo en este podcast? Claro que sí. Primeramente, vuelvo y repito, gracias a Dios y gracias a ti, Ale, por esta oportunidad. Porque sé que vamos a impactar muchas personas. No por nosotros, sino por Él, por quien nos amó primero. A ti, hermano y amigo que me escuchas o me ves, hay solución para tu problema. Hay una solución. Y no son soluciones del mundo, no la vas a encontrar aquí, te lo digo con toda honestidad. Si fuese así, yo no estuviese en este momento hablando de las maravillas del Señor, porque me hubiesen diagnosticado esquizofrenia, sabrá Dios, me hubiesen encerrado en un manicomio y muchas otras cosas más. Pero no, quiero decirte que Dios es real y que si salió a mi encuentro, puede salir a tu encuentro y puede solucionar tu problema. No es que sea, ¿verdad?, una varita mágica, como muchas veces hablamos, que te diga unas palabras mágicas y ya todo se fue. No es así, pero va a ir empezando con tu corazón. Va a ir llenando tu corazón, porque esto es una transformación de adentro hacia afuera. Dios es real, dale la oportunidad, acércate a su palabra. Acércate a su palabra, que es viva y es eficaz. Y es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. Yo creo que no existe otra cosa que penetre tanto como la palabra viva del Dios Altísimo. Así que, amigo y hermana que me escuchas y me ves a través de estos medios, dale la oportunidad a Cristo. En este momento, tírate de rodillas. En este momento, como yo dije en un momento dado, Dios, ya yo no puedo más. Yo no sé qué más hacer. Pero yo escuché de ti que tú eres un Dios que sana,
un Dios que liberta, un Dios que salva. Yo te necesito. Yo te necesito. Y fue en ese momento que sentí los ríos de agua viva. Así que yo te invito a ti, hermano y hermana que me escucha y me ves a través de estos medios, abre tu corazón a Cristo y recíbelo como tu Señor y Salvador. Y tu vida cambiará grandemente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y que la paz del Eterno sea contigo. Así que, una vez más, gracias. Gracias por estar conmigo. No va a ser la primera y no la última. Amén. Aunque tú y yo, ¿verdad? Compartimos muchísimas cosas, pero no nos podemos quedar con esto. La Definitivamente. gente en el mundo, nuestro Puerto Rico, nuestro comerío, en nuestro, ¿verdad? Lo que es nuestro Doña Elena, nuestro barrio, pues nosotros somos gente de barrio, Claro quiero que que la sí. gente sepa de barrio, nuestro pueblo, nuestro Puerto Rico, todo el mundo tiene que conocer las maravillas que hace un Dios Padre, que lo que hizo su Hijo en la cruz del Calvario y lo que su Santo Espíritu sigue provocando en nosotros. Así que, una vez más, gracias. Gracias a ti.